Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que el día de hoy nos acompañan, y gracias a Dios que ha puesto en tu corazón el día de hoy poder tomarte el tiempo para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero agradecerle de antemano, ¿verdad?, a aquellas personas que nos están viendo a través de este medio, ¿verdad? Agradeciéndole porque pues cada día son más personas las que se toman el tiempo para ver estos mensajes que van dirigidos para cada uno de nosotros. Y bueno, les decía en la vez anterior que si tenía usted alguna duda acerca de la palabra y nosotros podamos con todo cuidado poder compartirla a través de la palabra. Y el día de hoy me preguntaron acerca de este mensaje que vamos a tratar el día de hoy, esperando que pueda quedar claro, no tanto para la gente que no conoce, aún cristianos que estamos equivocados, a dónde vamos cuando morimos. Es un bonito mensaje del día de hoy que lleva por título ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Verdad? Hay mucho prejuicio, hay muchas personas que tienen diferentes ideologías, pero ninguna tiene una certeza ni una seguridad a dónde va a ir el día que muera. Lo claro que sí tenemos es que la vida nadie la tiene comprada. Esto es algo real, ¿verdad? Nadie tiene comprada la vida, ¿sí? Podemos morir, tanto adultos, niños, jóvenes. El panteón está lleno de toda clase de personas. Así que día, hora, fecha para morir no la hay, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a ver a dónde vamos cuando morimos. En primer lugar, quiero que pensemos cuál era el plan de Dios, el propósito de Dios al crear al hombre, ¿verdad? El plan de Dios es que nosotros los seres humanos fuéramos seres que viviéramos eternamente. Ese era el plan de Dios, que nosotros vivamos eternamente. En el libro de Génesis capítulo 1, usted lo puede buscar en sus casas, ¿verdad? Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muchos aquí malinterpretan la escritura, porque cuando la Biblia dice que fuimos hechos a semejanza de Dios, no quiere decir que yo me parezco a Dios en lo físico. Por ahí existe el decir que algunos dicen que Jesús es blanco, otros dicen que es negro, otros dicen que, bueno, le ponen diferentes tipos de colores. Ahora imagínese Dios, si Dios es a semejanza de nosotros los hombres, pues ¿qué rasgos tiene Dios? ¿Será chino? ¿Será mexicano? ¿Será gringo? ¿Qué será Dios? Pues déjame decirte que la Biblia no está hablando, ¿sí?, literalmente de un físico que nosotros pensamos, ¿sí?, sino cuando la Biblia dice que fuimos hechos a semejanza de Dios, ¿sí?, es porque igual que Dios es un ser espiritual, Dios nos hizo seres espirituales, pero también, ¿sí?, nos hizo dioses eternos, y el plan de Dios es que cuando Él hizo a Adán y Eva, era que ellos también fueran seres humanos eternos. Ese era el plan de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver lo que pasó para entender el mensaje del día de hoy. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y vayamos a Romanos capítulo 12 y capítulo 5, versículo 12. Ahí vamos a entender un poquito de lo que estamos hablando en esta mañana. La Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire lo que la palabra de Dios dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí?
Recordemos que por Adán entró el pecado, ¿sí? Y junto con el pecado entró ¿qué? Entró la muerte, dice la palabra de Dios. Dios no quería que muriéramos. El plan de Dios es que fuéramos eternos, ¿sí? Pero entró el pecado, entró la maldad, entró el egoísmo, entró todo lo que hoy existe y automáticamente entró la muerte, ¿sí? Entonces tenemos que tener en claro, hermanos, que Dios lo que quería es tener un mundo, escuche usted, un mundo hermoso, un mundo perfecto, donde no hubiera mentira, donde no hubiera odio, donde no hubiera rencor, donde no hubiera egoísmo, donde, hermanos, no hubiera pecado. Ese era el plan de Dios, que vivamos en un mundo sin pecado, en un mundo perfecto. Toda la maldad que existe el día de hoy es por el odio, por la envidia, por el rencor, por el egoísmo, por todas estas cosas. Es que el mundo vive como vive el día de hoy, ¿sí? Y junto con el pecado entró la muerte, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver el día de hoy qué pasa cuando morimos. Porque esto es importante, entender qué pasa, qué sucede, ¿sí? Cuando morimos. Recordemos que el ser humano está formado, ¿sí? Del cuerpo, pero también de espíritu, ¿sí? El aliento de vida, ese latido del corazón, ese aliento de vida, esa respiración. Cuando uno muere, dejamos de respirar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Sí? ¿Será que todos se van al cielo? ¿A dónde vamos cuando morimos? Es una buena pregunta, pero la Biblia nos va a dar la respuesta. Muchas veces nosotros le creemos a la gente lo que anda diciendo. Muchos dicen por allá que uno cuando muere, después vuelve a renacer en un animal, ¿sí? Muchos piensan que cuando uno muere, ¿sí? El espíritu anda vagando por el mundo. Otros creen que pueden hablar con los muertos, ¿sí? Que usted puede ir a ver a un brujo y este te va a conectar con el más allá y vas a escuchar la voz y vas a poder ver a tu familiar. Todas estas cosas vamos a aclarar el día de hoy. Vamos a ver si es posible que nosotros podamos hablar con los muertos. Es interesante saberlo. Pero ¿sabe qué? No vamos a decir lo que yo creo, lo que yo pienso, porque eso no sirve para nada. Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Nosotros creemos en la palabra de Dios. Entonces la Biblia es la que nos va a decir a dónde vamos cuando morimos, ¿sí? Vamos a buscar en nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Y ahí vamos a entender qué estaba pasando. Ahí escribió Salomón y Salomón empieza en el capítulo 12, ¿sí? Empieza a decir, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, ¿sí? Hablando de los días en los que vivimos el día de hoy. Y en el versículo 5, que es el que vamos a leer, al versículo 7, dice la Biblia de esta manera. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Miren lo que está diciendo el escritor.
Mire lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahí escribió Salomón. Y Salomón decía, ¿verdad? Que nos acordemos del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice allá, dice, antes que la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra. ¿De qué está hablando ahí? Cuando nosotros morimos, ¿sí? Recordemos algo. Cuando una persona muere, estamos velando el cuerpo de la persona, ¿sí? El espíritu, ¿a dónde está? El aliento de vida, ¿a dónde está? Cuando nosotros decimos que hubo una muerte, muerte significa separación. Se separa el espíritu del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando uno muere, estamos velando el cuerpo. ¿A dónde va el cuerpo? Dice la Biblia. Ahí en el versículo 7 dice, y el polvo vuelva ¿a dónde? A la tierra. Vamos a recordar algo importante, que del polvo fuimos formados. ¿Sí se acuerdan? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y la Biblia dice que el cuerpo del hombre va a volver a la tierra. Ese cuerpo que nosotros velamos, ¿sí? En unos años se va a convertir en polvo. Hoy en día, por la enfermedad que hay, lo convierten en polvo enseguida porque van y lo van a cremar y ya te lo entregan hecho polvo, ¿sí? Pero a final de cuentas, volvemos a donde iniciamos. Del polvo fuimos tomados y al polvo volvemos a regresar. Así que, ¿qué pasa cuando morimos? Cuando morimos, este cuerpo terrenal vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. ¿Y el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? Ahí mismo en el versículo 7 dice, y el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? El espíritu vuelve a Dios. La pregunta es, esta mañana, es, ¿el espíritu vuelve a Dios, pero cuál? ¿El de los buenos o el de los malos? A ver, aquí hay una buena pregunta. ¿Sí? Un cristiano que le cree a Dios, que ama a Dios, el espíritu de ese hombre, ¿a dónde va el día que muere? Yo sé que usted va a decir, con Dios. Y el espíritu de aquel que mató a muchas personas, ¿a dónde cree que está? Muchos creen que están en el Hades, ¿sí? En el purgatorio. Pues déjame decirte que la Biblia dice, y nosotros lo único que creemos es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? De buenos y de malos. El espíritu vuelve a Dios. Y un día, cuando Cristo venga, ese lo vamos a ver más adelante, probablemente la siguiente semana, ¿sí? Cuando Cristo venga, en Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante, dice, y Dios mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Y ahí está hablando el del día de la resurrección. La palabra de Dios dice que el mar va a regresar a sus muertos, ¿sí? La tierra, el polvo va a regresar a sus muertos, el espíritu vuelve a ellos, unos para ser juzgados. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿sí? Vamos a ver un texto que está allá en Daniel, capítulo 12, versículos 1 y 2. La Biblia dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen, hablando de los muertos, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, para condenación, para confusión perpetua. Eso dice la Biblia. Muchos de los que duermen en el polvo, ¿sí?, de la tierra serán despertados. Nuevamente van a resucitar todos. Pero la Biblia dice que unos para vida eterna
Esto es para los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sí. Entonces nos iremos para siempre con el Señor. Así que ahorita que morimos, obviamente nosotros lo decimos con seguridad. Cuando vamos a un velorio, murió un hermano, decimos está con el Señor. Porque es un hecho que el Espíritu volvió a Dios y que el día que resucite se va a ir con el Señor. Tenemos la seguridad, ¿sí? Pero tenemos que tener bien claro, ¿sí? Que cuando morimos aquí en la tierra y mientras Cristo no venga, tu cuerpo está aquí en la tierra. Eres polvo, pero el Espíritu vuelve a Dios, ¿sí? Ahora, el día de la resurrección, entonces, ¿sí? Los que han creído en Jesús serán resucitados para vivir como Dios quería que viviéramos antes del pecado, para vivir eternamente con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. ¿Sí? Entonces, es importante saber qué pasa cuando morimos. ¿Sí? Saber, hermanos, lo que la Biblia dice, no lo que la gente nos cuenta, no lo que nuestros abuelos nos contaron. Muchas veces son nada más historias que se inventaron, pero realmente no tienen un fundamento. Ahora, bien claro para nosotros que creemos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros no creemos lo que la gente dice, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo y que el espíritu vuelve a Dios. Y en aquel día, ¿sí? Seremos resucitados todos, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces, esto es importante entenderlo, ¿verdad? Aquí nos vamos a quitar de nuestra mente el que los espíritus andan penando. Eso es una gran mentira, ¿sí? Nos han dicho, ¿verdad? Que podemos hablar con los muertos. ¿Y sabe qué? Son una bola de charlatanes que lo único que hacen es quitarte tu dinero, ¿sí? Ahora, sí es cierto que oyen la voz de los muertos, sí la oyen. Pero yo quiero decirte esta mañana, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién es? ¿Será que tu familiar vino de allá, de ese lugar de la muerte, y regresó para hablar contigo? Pues no. ¿Sabe quién es? Es el mentiroso que la Biblia dice que se disfraza. Él lo puede hacer. Se disfraza de lo que sea para engañarnos, para que la gente siga creyendo en todas esas mentiras. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Es mentira que las almas de los muertos andan penando. Eso es una gran mentira. Es una mentira que nos digan que podemos hablar con ellos. La Biblia dice que hay una cima. Pero quiero entender algo. La palabra cima, cuando hablamos de cima, con C, es una cima. ¿Sí? Pero cuando hablamos de cima con S, está hablando de una profundidad. ¿Sí? Son dos cosas que la Biblia enseña. Entonces, la Biblia dice que cuando hay una gran cima en la cual nadie puede venir de allá, ni nadie puede ir allá, es mentira. Escúchelo. Yo sé que se ha escuchado en internet tantas cosas. Que una niña fue al cielo antes de morir. Que aquella persona ya se estaba muriendo y que vio un túnel y que vio una luz y que vio puras mentiras. ¿Sí? La Biblia lo dice, que nadie puede ir allá ni regresar de allá. Eso dice la Biblia. Entonces, yo quiero que este día nos quede bien claro lo que la palabra de Dios dice y quitemos todos esos mitos y todas esas cosas que hemos escuchado, que a final de cuentas, vuelvo a repetir, no tienen ningún fundamento. Así que lo que sí es claro es que Satanás se puede disfrazar, ¿sí? Como cualquier persona. Y ahí sí, ese sería un problema. Ahora, ¿a quién hay que tenerle miedo?
a los muertos. Hay gente que le tiene miedo a los muertos. Yo, por la gracia de Dios, no les tengo miedo. Yo los paseo, yo los llevo de viaje, yo me voy con ellos de viaje. Y ahí los ando llevando. Le digo, por los que no saben, ayudo a unos hermanos que trabajan en una funeraria y hay veces me llaman para que los lleve. He llevado gente desde aquí, de Yucatán hasta Oaxaca. Imagínense, día y noche ahí me llevo al muerto al lado de mí. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿y no tiene miedo? Le digo, no. Miedo hay que tenerle ¿a quién? A los vivos. Ahí sí tenles miedo. Porque si dejo mi celular y me duermo, ¿qué pasó? ¿Será que el muerto se lo va a llevar y lo va a ir a empeñar? No, pero un vivo sí. A ese hay que tenerle miedo. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Mire lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Mire lo que la Biblia dice, porque los que viven, lo único que sabemos es que un día vamos a morir. Pero los muertos, ¿qué dice la Biblia? Nada saben. Así que es mentira que el muerto te vino a espantar, que te vino a jalar los pies, que te vino puras mentiras de Satanás. Yo no digo que no exista, porque Satanás existe, pero que sea el muerto el que vino, discúlpame, pero el muerto no fue. Yo no sé cuántos en Día de Muertos hacen sus altares, a lo mejor usted lo hace, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que pone en el altar? La comida que más le gustaba al difunto. Le hace el molito, hasta le pone sus cervecitas y tomaba, ¿verdad? Y lo que más le guste le ponen allá. Así que el día que yo me muera me ponen un caldo de pollo ahí. Bien rico, pero con cebollita y limoncito. Pero se lo comen, no lo vayan a dejar ahí que se enfríe. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque es mentira que el muerto vino a comer. ¿Sabe quién se lo comió? Un vivo en la noche vino y se lo comió. Yo ya lo hice. ¿Sí? En un altar que pusieron en una ocasión con mi hermano, nos fuimos a comer. En la noche que se durmieron fuimos a comer. Y al otro día, ¿qué dijeron? Es que vino el muertito y vino a comer. ¿Sí? No es el muertito, son los vivos. La Biblia dice que los muertos nada saben. ¿Sí? Que nos quede claro que los muertos nada saben. Así que, hermanos, tenemos que entenderlo. Pero ¿a dónde van? Los que mueren, los que no creen en Jesús. Esto sí es importante. ¿Sí? ¿A dónde vamos cuando morimos? Déjame decirte, yo le he preguntado a mucha gente y le he preguntado, si tú murieras el día de hoy, como te estoy preguntando a ti que me ves en el día de hoy, ¿a dónde irías si te murieras? Y la mayoría me responde, no lo sé. Casi todos me dicen, no lo sé. Solo Dios lo sabe. ¿Será que Dios sabe a dónde vas a ir, a dónde no voy a ir? Claro que Dios lo sabe. Pero el hecho de decidir a dónde ir no está en manos de Dios. Está en tus manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Vamos a ver un texto para entender lo que te estoy hablando en esta mañana. Vamos a ver en San Juan capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Mire lo que le dijo la palabra de Dios. Le dice nuestro Señor Jesús a Marta que estaba ahí ese día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo a Marta, ¿crees esto? Y Marta rápidamente contestó que sí, ¿verdad?
Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si usted lee el contexto de estos versículos, vamos a ver, hermanos, en la historia, ¿verdad?, real, cuando Jesús resucitó a Lázaro. De ahí viene esta porción de la palabra, ¿sí? ¿Por qué le dijo Jesús estas palabras a esta mujer? ¿Sabe por qué? Porque le hablaron a Jesús cuando Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Pero Jesús andaba ocupado y dice la Biblia que días después Jesús llegó al lugar donde estaba Lázaro. Y lo primero que Marta le dijo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué, Señor? Si mi hermano ya murió, ya está muerto, ya hiede, ya apesta, ¿sí? Ya no hay nada que hacer, él ya murió. Pero Jesús, hermanos, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, esto es lo más importante de todo esto, ¿sí? Aquí no importa si andan vivos, si no andan vivos, que si te jalan, que si no te jalan. Eso no es importante. Lo importante es que tú tengas la seguridad a dónde te vas a ir el día que tú mueras. La Biblia dice, así como leímos en el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 12, que con este empezamos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que así como el mundo, así como el pecado entró en el mundo, ahorita lo vamos a ver, es en Romanos, el primer versículo, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues más adelante en Romanos capítulo 5, al final, hermanos, así también dice, por tanto, así como el pecado entró a este mundo por un hombre, también por un hombre fuimos justificados. Y este hombre es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, lo más importante del mensaje del día de hoy, ¿a dónde vas a ir tú el día que tú mueras? ¿Sí? ¿A dónde? Y yo vuelvo a repetirte, todos me han dicho, pues yo creo que me voy a ir al infierno. ¿Por qué me dicen eso? Porque todos empiezan a sacar cuenta de cómo se han portado. La mayoría de ellos que les he preguntado, empiezan a sacar cuenta qué hice ayer, qué hice antier, qué hice todos estos días. Y lo primero que salen con la respuesta es, yo creo que me quedo. Yo creo que yo no voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, he hecho muchos pecados y los pecadores no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que los buenos son los que van al cielo y los malos se van al infierno. Eso nos han enseñado, ¿sí? La iglesia romana nos ha enseñado que los buenos van al cielo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Al cielo no van los buenos. ¿Quiénes van al cielo? Los que creen en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, tú puedes asegurar a dónde te vas a ir el día que tú mueras. Yo siempre lo he dicho y lo digo con toda seguridad. No porque soy un hombre perfecto, no porque soy un hombre bueno, porque no lo soy. Soy pecador igual que tú, ¿sí? Somos pecadores. Pero yo te voy a decir una cosa, y te lo digo con mucha seguridad. Si usted me pregunta a mí, ¿a dónde se iría si usted se muere? Yo te contesto sin dudarlo, que yo me voy a ir al cielo. Y hay gente que a lo mejor piensa, bueno, ¿este cree que es muy bueno? Pues no, no soy bueno. Pero lo que sí estoy seguro es que yo le creo a Jesús. ¿Y sabe qué dice la Biblia? En San Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escucha lo que dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
Yo tengo vida eterna porque yo le creo a Jesús. Yo le creo a la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted no le cree, ese es su problema de usted. Por eso usted no sabe a dónde va a ir el día que muera. Pero yo sí tengo claro a dónde me voy a ir. ¿Y sabe qué? Que también me gustaría que usted se vaya al cielo conmigo. Cuando resucitemos, ya lo vimos hoy en la palabra, ya vimos que el cuerpo se va al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Cuando Cristo venga, que la semana que viene vamos a hablar de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Ahí vamos a darnos cuenta que cuando la trompeta suene, los muertos van a resucitar. Todos, primero los de en Cristo y después todos, ¿sí? Todos los de Cristo resucitarán para irse con el Señor. Viene Jesús por su iglesia. Se lo viene y nos vamos en las nubes con él, los que hayan muerto. Si viniera hoy, los que hemos vivido, dice la palabra, seremos arrebatados para ir juntamente con el Señor. ¿Y qué va a pasar con los que no creyeron en Jesús? Esto es sencillo, una eternidad con Dios y una eternidad separada de Dios. Una eternidad en maldad, en pecado. Hablaba ayer con una joven, les compartían los hermanos hoy, que me dijo así, yo me voy a ir al infierno, yo quiero ir allá. ¿Sabes? Solamente hay dos lugares a donde nos vamos a ir. Y quiero que te quede claro porque esto dice la Biblia. El cielo y el infierno. No hay más. Ahora, yo he escuchado hasta canciones de gente que dice, me voy al infierno y no me importa, allá voy a disfrutar, allá voy a estar con mujeres. ¿Sabes qué? Ese no es el infierno. Yo quiero que ojalá pudieras leer en la Biblia para que veas un poquito si vas a poder aguantar una hora en ese lugar. La Biblia dice que es un lugar de tormento. Es un lugar donde vas a estar ardiendo día y noche, dice la Biblia. ¿Sí? Y que no va a haber muerte. Vas a querer matarte y no va a haber muerte. La muerte ya no va a existir. ¿Sí? Va a ser una eternidad en el infierno. No sabes ni siquiera lo que has dicho. ¿Sí? Yo nada más quisiera que te quemaras un poquito en un aceite ardiendo. Nada más para que sientas un poquito y dime si vas a querer ir al infierno. Nada más ponga a hervir un poquito de aceite y tíratelo en la mitad del cuerpo. Nada más para que pruebes un minuto de ardor. Pues la Biblia dice que ahí vas a estar ardiendo día y noche. Y una eternidad con Dios en un mundo que Él quería que fuera el mundo que nosotros tenemos el día de hoy. Donde no hubiera odio, envidia, egoísmo, rencor, pecado y mucho menos la muerte. Dios no quería eso para nosotros. Entonces, pero así como el pecado entró por un hombre, también la salvación entró por un hombre, ¿sí? Por Jesús. Jesús fue a morir sin pecado, ¿sí? Para salvarnos a nosotros. Y ahorita, déjame decirte que la salvación es un regalo de Dios. Ahorita es tiempo de la gracia. Hoy en día tenemos oportunidad de salvarnos simplemente con creerle. Pero aquellos que no creen, aquellos que lo han rechazado y lo siguen rechazando, déjame decirte y te lo tengo que decir con toda seguridad, no hay más lugares, cielo, infierno. Eso dice la Biblia. No hay intermedios, no existe el Hades, no existe el purgatorio, no existe. ¿Sí? Cielo, infierno, es lo que espera para el día del juicio. ¿Sí? Una eternidad con Dios y una eternidad separado de Dios. Así que el mensaje es, ¿a dónde vamos cuando morimos? A donde usted quiera ir. Esa es una decisión personal. Si usted quiere creerle a Jesús, usted tendrá la misma seguridad que yo tengo, que usted se va a ir con el Señor. Si usted no le cree, pues también discúlpame, pero no te puedo mentir. ¿Sí? Yo sé que mucha gente muere y lo primero que dice, ya está en el cielo.
Pues la verdad no. No. Ahorita están muriendo miles de personas. ¿Sí? ¿Y sabe qué? La mayoría, la gran mayoría, se está yendo al infierno. Lo tengo que decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no han creído. Y acuérdese que para ir al cielo, lo único que necesitamos es creer en Jesús. Creer que Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Cómo lo podemos hacer el día de hoy? Con una simple oración. Sí, sencilla. Pero esto es el inicio para que tu vida comience a cambiar. Sí. Tenemos que empezar a vivir en este mundo diferente al que estamos viviendo. Un mundo sin envidia, sin odio, sin rencor, sin egoísmo. ¿Sí? Esto es lo que debe de existir en el cristiano, desde el momento que le creyó a Cristo. Tiene que haber un cambio en tu vida. ¿Sí? Arrepentirte que has hecho mal y cambiar tu manera de vivir. Porque si sigues viviendo igual, aunque tú digas que ya le creíste y hagas la oración que vamos a hacer ahorita, tú eres el mismo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que cambiar mi forma de ser. Tiene que cambiar mi vida. Antes era así, ahora no. Y sigo luchando. No soy perfecto, pero todos los días estoy luchando para agradarle a Dios. Esto es importante. Así que, si te gustaría tener la misma seguridad de que si llegaras a morir, porque la vida nadie la tiene comprada, ¿sí? Ahorita con esta enfermedad, en 2 días te está fallando la respiración y al tercer día te entregan ya hecho polvo. Así estamos viviendo. ¿Quién dice que mañana no te va a dar a ti? Pero qué bonito que tengas la seguridad que pase lo que pase, el día que Cristo venga, te vayas con el Señor. ¿Te gustaría? ¿Por qué no repites conmigo esta oración? Y me gustaría que luego me escribas y yo pueda saber que tú hiciste esta oración, que tú quieres tener la seguridad que te vas a ir con el Señor. ¿Sabes para qué? Para seguirte ayudando y poderte darte un discipulado personal, es para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra. Si te gustaría, contáctate con un servidor y vamos a darle un seguimiento a tu vida y a tu crecimiento espiritual. Vamos a hacer esta oración. Repite conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora de la mañana quiero pedirte perdón. Reconozco que soy pecador, pero yo creo que tú moriste, que tú resucitaste y vas a venir por mí. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y lo hiciste de corazón, ¿sí? Le creíste verdaderamente a Dios, tu vida va a cambiar a partir del día de hoy. No serás el mismo, te lo puedo asegurar. Hace unos días escuchaba, porque no hay mejor testimonio que el de tu propia familia. Tu familia sabe si eres cristiano, pero tu familia también sabe si eres hipócrita. ¿Sí? Tu familia te conoce. Y sabe, hermanos, le doy gracias a Dios que la semana pasada decía mi hija, yo sé, dice, que Dios cambia personas. Yo sé que Dios sí tiene poder para cambiar personas. Porque si alguien ha cambiado es a mi papá. Nosotros lo conocimos como Él era. Y hemos visto cómo Dios lo está cambiando. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es lo que me da la seguridad que yo me voy a ir con mi Señor. Porque le creo. Creerle no nada más es decirlo. Creerle es obedecerle. Dios les bendiga y les espero la próxima semana para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga grande y poderosamente.
Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor aquí me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor aquí me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Te abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Será? ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias por tanto amor. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo